El secreto que casi arruina mi amistad. Hola, soy Laura y quiero contarles algo que jamás pensé que podría pasarme. Esto involucra a mi mejor amigo y un secreto que guardamos durante años, un secreto que podría haber destruido nuestra amistad y cambiado nuestra vida para siempre. Todo comenzó cuando entramos a la universidad, llenos de ilusiones, expectativas y un entusiasmo que no conocía límites. Javier, mi mejor amigo desde la secundaria, siempre fue carismático, bromista y un poco travieso. Desde el primer día, parecía que no podía vivir sin meterse en algún tipo de problema, y yo siempre estaba allí para cubrirlo o apoyarlo. Al principio, sus pequeñas travesuras me parecían divertidas, y su manera de pedirme que guardara secretos era algo que reforzaba nuestra amistad. Pensaba, esto es normal, un amigo siempre confía en ti. Pero jamás imaginé que algún día uno de esos secretos podría cambiarlo todo y poner nuestra relación al borde del colapso. Nuestra dinámica se basaba en la complicidad. Compartíamos horarios, cafeterías, y un código no verbal que nos permitía saber exactamente lo que el otro estaba pensando. Esta etapa de la vida, la transición de la adolescencia a la juventud universitaria, nos hizo sentir invencibles. La universidad se convirtió en nuestro lienzo, y la amistad, en nuestro pacto sagrado. El primer año pasó entre risas en las aulas, noches de estudio intenso y, claro, los inevitables secretos inofensivos de Javier. La fecha de una entrega tardía, una pequeña mentira a sus padres sobre dónde había estado un sábado por la noche, o la identidad de una chica que le gustaba. Yo los manejaba con una sonrisa, sintiendo que nuestra lealtad se hacía más profunda con cada confidencia. Pero un día, a principios de nuestro segundo año, todo cambió. Javier me pidió que guardara algo mucho más serio. Me lo dijo con esa mirada intensa y seria que siempre me hacía sentir que no podía negarme. No era la mirada de un chico travieso, sino la de alguien realmente asustado. Laura, esto no puede salir de aquí, ¿me prometes que nadie se enterará? Me preguntó, su voz era apenas un susurro que se perdía en el bullicio del campus. Yo asintí automáticamente, aunque sentía un nudo frío y pesado en la garganta. Era algo relacionado con su familia y una importante suma de dinero. Un error que había cometido y que, si salía a la luz, tendría consecuencias legales y familiares graves. De repente, me sentí atrapada entre mi lealtad incondicional hacia mi mejor amigo y mi propia conciencia, que gritaba que lo que estaba haciendo estaba mal. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y ética. Cada conversación con Javier estaba cargada de una tensión silenciosa y sofocante. Sus bromas ya no eran solo bromas. Eran recordatorios constantes del secreto que llevaba sobre mis hombros, una especie de mecanismo de defensa que él utilizaba para pretender que todo estaba bien. Mientras caminábamos por los pasillos de la universidad, veía como otros amigos se reían y conversaban despreocupadamente, y me sentía atrapada en un mundo paralelo, separado por un muro invisible de preocupación y ansiedad. Empecé a tener problemas para concentrarme en mis estudios. La información de las clases se borraba de mi mente, sustituida por el constante eco del secreto. Me preguntaba si debía contárselo a alguien, tal vez a un familiar o un consejero de la universidad, pero el miedo a traicionar la confianza de Javier me paralizaba. Pensaba en su rostro, en la intensidad de su ruego, y me sentía responsable de su futuro. ¿Era yo una cómplice? ¿O solo una amiga fiel? Cada noche repasaba mentalmente lo que debía o no hacer, analizando las posibles repercusiones como si fueran ecuaciones matemáticas complejas. Me despertaba con el corazón acelerado, a menudo con sudores fríos, pensando en las posibles consecuencias de que el secreto se descubriera, o de que yo fuera la persona que lo revelara. La culpa se había convertido en mi sombra constante. Intenté distraerme, concentrándome obsesivamente en mis estudios y en mis propias actividades, pero el peso del secreto era constante. Notaba que mi comportamiento estaba cambiando drásticamente, me volví más cautelosa, más callada, evitando hablar de ciertos temas o de ciertas personas que pudieran estar remotamente relacionadas. Dejé de ir a ciertas reuniones sociales y mi rendimiento académico empezó a resentirse, lo que me generó aún más estrés. Javier, por su parte, no parecía notar del todo mi sufrimiento, o tal vez lo estaba ignorando deliberadamente para no enfrentar la verdad. No obstante, en algunas ocasiones se le escapaba una mirada de profunda incomodidad y tristeza que confirmaba que él también sentía el peso aplastante de nuestra confidencia. A veces, en medio de una clase, me sorprendía observándolo de reojo mientras él hablaba con otros amigos, preguntándome si alguien podría sospechar algo por el simple cambio en su lenguaje corporal. Con el tiempo, los pequeños problemas y las dudas comenzaron a acumularse. Empezaron a surgir rumores sutiles en el campus, pequeños chismes que nadie relacionaba directamente con nosotros, pero que eran como el olor a humo antes de un incendio. Eran lo suficientemente ambiguos como para ignorarlos, pero lo suficientemente específicos como para aumentar la tensión en nuestra ya frágil relación. Cada vez que Javier me pedía un favor, por pequeño que fuera, relacionado de forma indirecta con su secreto, mi ansiedad crecía exponencialmente. Era como caminar por un campo minado emocional, sin saber cuándo y dónde algo iba a explotar y a qué costo. Durante semanas,
Cada interacción con él estaba teñida de una preocupación y un estrés silencioso que nos estaban agotando a los dos. Había un espacio de silencio incómodo entre nosotros que nuestra amistad no conocía antes. La desesperación me llevó a un punto límite. Decidí hablar con otros amigos de confianza, buscando desesperadamente orientación sin revelar el secreto específico. Les describí la situación de forma vaga, hablando de un problema familiar delicado que me había confiado un amigo. Me di cuenta de que las personas confiables eran pocas, y que incluso aquellos que parecían comprensivos podían reaccionar de manera inesperada si supieran toda la verdad. Sus consejos variaban desde debes proteger a tu amigo a toda costa hasta la verdad es siempre lo mejor, no te metas en problemas ajenos. Esto aumentó aún más mi sensación de aislamiento. Cada vez me sentía más atrapada entre proteger a Javier y mantener mi propia integridad y tranquilidad emocional. Sentía que mi vida se había detenido mientras la de los demás avanzaba. El punto de inflexión llegó en una tarde gris, durante una reunión casual. Javier, sumido en su propia ansiedad, sin darse cuenta, dejó que otro amigo descubriera una pequeña pero crucial parte del secreto. Fue un error tonto, un desliz verbal en un momento de distracción, pero suficiente. Me quedé paralizada, sintiendo como el aire se escapaba de mis pulmones. No podía creer que, después de tanto esfuerzo y meses de agonía por mantener todo oculto, la verdad empezaba a salir a la luz, y no por mi boca, sino por un descuido. Sentí un torbellino de emociones incontrolables, miedo por lo que venía, rabia por el descuido de Javier, culpa por no haber hablado antes y preocupación intensa por nuestra amistad y por las repercusiones que se avecinaban. Caminábamos juntos por los pasillos después del incidente, y mi mente no paraba de analizar posibles soluciones, formas de reparar el daño antes de que la bola de nieve creciera sin control. El momento del clímax y la confrontación llegó rápido. Nos enfrentamos a la situación frente a todos nuestros amigos. El amigo que había descubierto la primera pieza del rompecabezas había empezado a hacer preguntas, reuniendo más piezas por su cuenta. Recuerdo que mi corazón latía con una fuerza brutal, las palmas de mis manos sudaban incontrolablemente, y el mundo parecía moverse en cámara lenta mientras nos miraban. Javier me miró con una mezcla de desesperación y una resignación dolorosa. Ambos sabíamos que nuestra amistad y mucho más estaban en juego. En ese instante, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida, proteger su secreto hasta el final, o enfrentar la verdad con valentía, sin importar las consecuencias personales. Finalmente, decidí hablar primero. Me acerqué al grupo, con la voz temblorosa al principio, pero que se fue volviendo firme con cada palabra. Le conté a todos lo que sabía, revelando el alcance del problema, y sobre todo, cómo me había sentido al tener que guardar algo tan pesado durante tanto tiempo. Mi honestidad, aunque dolorosa, fue un acto liberador. Javier, al verme tomar la iniciativa, hizo lo mismo. Admitió sus errores y explicó las circunstancias que lo llevaron a involucrarse en el problema familiar y por qué me había pedido que guardara el secreto. Lo que siguió fueron preguntas, comentarios cargados de sorpresa y algunas acusaciones suaves, pero sobre todo, un sentimiento de alivio profundo y compartido. Por primera vez en meses, respiré con la tranquilidad que no sentía desde antes de la confidencia. Después de aquella experiencia traumática, nuestra relación cambió. La amistad no desapareció, se transformó. Las bases de nuestra relación, que antes se cimentaban en la complicidad y el juego, ahora se construían sobre la honestidad brutal y la vulnerabilidad. Aprendimos a comunicarnos mejor, a establecer límites saludables y a valorar la confianza que nos tenemos, entendiendo su verdadero y pesado costo. Algunos amigos nos entendieron y nos apoyaron incondicionalmente, mientras que otros se distanciaron, incapaces de procesar la magnitud del secreto. Descubrí que la verdadera amistad puede sobrevivir a los errores, los secretos y los malentendidos, siempre que exista sinceridad y valentía para enfrentar los problemas de frente. Con el tiempo, incluso reímos de los momentos más tensos y dramáticos de aquel episodio, reconociendo el absurdo de la situación que nos había consumido. Lo que parecía el fin de nuestra amistad se convirtió en una prueba de resistencia emocional, madurez y un profundo entendimiento mutuo. Aprendí la lección más importante: cargar secretos demasiado pesados puede ser destructivo, y que a veces es mejor enfrentar la verdad, por dura que sea, antes de que sea demasiado tarde. La lección quedó grabada en mi mente y en mi corazón: la confianza es frágil y debe tratarse con el mayor respeto, pero la honestidad, aun en la adversidad, tiene el poder de reconstruirla y hacerla más fuerte que nunca. Nunca olvidaré aquel día, ni las emociones que me atravesaron, ni la valiosa lección que aprendí sobre el verdadero valor de la amistad inquebrantable.